La institución de los vicepresidentes Osmani Cienfuegos y Pedro Miret son dos líderes históricos de la revolución de 1959. La decisión forma parte de la profunda reestructuración del gobierno cubano que está realizando Raúl Castro. Bueno, nadie sabe bien qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué guillotinaron a Laje y decapitaron a Pérez Roque y ahora purgan a Osmani Cienfuegos? El ex canciller mexicano Castañeda dice lo que yo también deslicé aquí, que Laje y Pérez Roque eran aliados de Chávez y que Raúl los echó para conjurar una conspiración chavista contra él, porque Laje y Pérez Roque evidentemente tenían pretensiones de ser herederos de Fidel. De modo que lo que parece es que Raúl está solidificando su poder. Raúl está diciendo, aquí mando yo, y cualquiera que me amenace o que me haga sombra, pues le doy una patada en el trasero y lo saco de la fotografía. Lejos, en Mozambique, los familiares cubanos de esos 5 espías, agentes castristas que operaban aquí en Miami y que están en las cárceles en estricta justicia, porque eran agentes secretos de la inteligencia cubana en Miami, familiares de esos espías se reunieron con el gobernante de Mozambique y le pidieron ayuda. Y uno dice, ¿y qué podrá hacer el gobernante de Mozambique para interceder ante la justicia norteamericana? Ahora más que nunca necesitamos del apoyo y la solidaridad de los amigos en todo el mundo, dijeron familiares de los 5 cubanos antiterroristas en un encuentro con una delegación de parlamentarios mozambicanos encabezada por su presidente, el doctor Eduardo Mulegwe. Luego de agradecer la visita a la isla de los diputados de la Asamblea de Mozambique, familiares de los 5 explicaron que el proceso legal transita ahora por una fase de espera. La apelación se presentó ante la Corte Suprema norteamericana el pasado 30 de enero y aún se desconoce si la citada instancia legal aceptará revisar el caso. Qué gracioso, ¿no? ¿Qué hacen en Mozambique estas señoras esposas, madres de los espías castristas presos, como deben estar, en las cárceles de los Estados Unidos? Eran espías de Fidel. La justicia los apresó. Se probó que eran espías. Y entonces estas señoras van a rogarle ayuda a Eduardo Mulegwe de Mozambique, mientras Eduardo Mulegwe las mira y dice, ¿con cuál de estas viejas puedo hacer un caldo esta noche? ¿A cuál me la como? Dorada, grillada, a la parrilla, con un poquito de sal y mayonesa. Porque este Eduardo Mulegwe yo creo que la mira con hambre, ¿no? Dice, bueno, acá tenemos una buena merienda. Bueno, en Cuba, como ustedes saben, hay un montón de gente que está en las cárceles. Mucha de esa gente está injustamente en prisión. Mucha de esa gente está en prisión por el, entre comillas, delito de no someterse, subyugarse a la dictadura, por atreverse a pensar distinto y a expresar ese pensamiento discrepante. Y entonces este reportaje de la cadena española Libertad Digital nos cuenta que muchos presos cubanos se suicidan porque no toleran las condiciones humillantes, inhumanas, a las que son sometidos en las cárceles de Cuba. Ya ha cumplido un año desde que Fidel Castro hiciera a su hermano Raúl heredero del poder de Cuba. Las denuncias de las violaciones a los derechos humanos siguen llegando desde dentro de la isla. Más de 70 muertos dentro de las prisiones cubanas, de reos comunes, la mayoría por suicidio, por ahorcamiento, como resultado del rigor carcelario, las palizas, la falta de asistencia médica, las condenas injustas. Es decir, que los pobres presos en Cuba se ahorcan, se suicidan, porque les resulta simplemente insoportable seguir tolerando ese régimen draconiano, abusivo, humillante, criminal, al que los somete el imperio del terror, el estado policíaco opresivo de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Este preso o expreso cubano cuenta que a él lo detienen una vez al mes. Algunos son detenidos más de una vez al mes. Tengo 76 detenciones desde el año
involucre con la policía política por solamente reportar las actividades que hace la oposición. Su delito, ser periodista independiente. Juan Carlos cuenta que estuvo más de 2 años en prisión sin juicio previo y la situación dentro de las cárceles. Me echaban sustancias químicas en mi cuerpo, me dejaban cables de la electricidad pelado para que la corriente me electrocutara. ¿No les da vergüenza a la señora Michelle Bachelet, a la señora Cristina Fernández, proclamadas defensoras de los derechos humanos, cuando se enteran de esto, de cómo se violan los derechos humanos en Cuba, en toda la isla, que es una gigantesca prisión, y por supuesto también en sus prisiones formales? Ni siquiera las mujeres embarazadas se salvan de estos abusos de la dictadura castrista. Las mujeres, incluso si están embarazadas, tampoco se libran de la represión. Me detuvieron estando embarazada, tenía 6 meses de embarazo. 15 días después empecé a subir la presión y de 29 años, un embarazo de riesgo, y perdí el bebé casi entrando en el 7º mes. Yo no soy cubano, nunca fui a Cuba, no iré a Cuba mientras no sea libre, pero me resulta difícil entender cómo hay gente que, no siendo cubana, es tan indiferente al sufrimiento del pueblo cubano. No hace falta ser cubano para sentir una mínima simpatía, una mínima compasión, una mínima humanidad ante la tragedia de este pueblo cuyas libertades han sido cercenadas por un par de hermanos mafiosos de pacotilla que deberían ser colgados de los testículos si hubiera un poco de justicia en esta vida. Un cubano disidente de nombre Jorge Luis García Pérez ayuna en protesta contra la dictadura. ¿Y es verdad que su casa la tienen rodeada de policías? Policía de la Brigada Especial y policía de la Seguridad del Estado. Rodeada completa, aquí no puede entrar ni ver nadie. Soy que llega y lo detienen. ¿Y el resto de su familia, que no está en huelga de hambre, no deja de entrar comida tampoco? No, aquí no deja de entrar a nadie. Aquí tenemos porque bueno, lo que habíamos conseguido antes de empezar el ayuno, ya. Pero aquí no puede entrar nada ni salir nada. Nuestra solidaridad con este disidente que está ayunando, aunque en realidad casi todos los cubanos que no pertenecen a la camarilla, a la Parachic, ayunan contra su voluntad. Casi no hay cubano que coma bien, ¿no? A no ser los apandillados del régimen.